Bueno, continuamos con la NOM 001-2011 y en la tabla del artículo 110-26, inciso A, párrafo 1, espacios de trabajo, tensión nominal a tierra en voltaje de 0 a 100 volts, de 151 a 600 volts, distancia libre mínima, metros, condición, condición 1, con un factor de potencia de 0.9, 0.9, condición 2, con el factor de potencia 0.9 a 1.1, condición de factor de potencia de 0.9 a 1.2. Las condiciones son las siguientes. Número 1. Partes vivas expuestas en un lado y no vivas ni conectadas a tierra en otro lado del espacio de trabajo, o partes vivas expuestas a ambos lados, protegidas eficazmente por materiales aislantes. Número 2. Partes vivas expuestas a un lado conectadas a tierra al otro lado. Las paredes de concreto, ladrillo o mosaico se deben considerar como puestas a tierra. Número 3. Partes vivas expuestas en ambos lados del espacio de trabajo. Número A. Inciso A. Ensambles de frente muerto. No será requerido espacio de trabajo en la parte posterior o partes laterales de ensambles, tales como tableros de distribución de frente muerto o centros de concreto de motores donde todas las conexiones y todas las partes ajustables o renovables, tales como fusibles o interruptores, sean accesibles desde lugares como sean la parte posterior o los laterales, donde se requiera el acceso posterior para trabajar en partes no eléctricas en la parte posterior del equipo cerrado. Debe existir un espacio mínimo horizontal de trabajo de 80 centímetros. Inciso B. Baja tensión. Se permitirán espacios de trabajo más pequeños si todas las partes vivas expuestas operan a tensiones no mayores a 30 volts valores eficaces, de 42 volts de valor pico a 60 volts de corriente continua. Inciso C. Edificios existentes. En los edificios existentes en los que vayan a cambiar el equipo eléctrico, debe dejarse un espacio de trabajo como el de la condición 2 entre tableros de distribución de fuerza de frente muerto, gabinetes de alumbrado o centros de control de motores localizados uno y otro al otro lado del pasillo, y donde las condiciones de mantenimiento o supervisión aseguren que han dado instrucciones por escrito para prohibir que se abra al mismo tiempo el equipo a ambos lados del pasillo y que el mantenimiento de la instalación sea efectuado por personas calificadas. Inciso 2. Ancho del espacio de trabajo. El ancho del espacio de trabajo en el frente del espacio eléctrico debe ser igual al ancho del equipo a 80 centímetros, el que sea mayor. En todos los casos, el espacio de trabajo debe permitir abrir por lo menos a 90 grados las puertas o paneles abisagrados del equipo. Inciso 3. Altura del espacio de trabajo. El espacio de trabajo debe estar libre y debe extenderse desde el nivel del suelo o plataforma hasta la altura de 2.00 metros o a la altura del equipo, la que sea mayor. Dentro de los requisitos de altura de esta sección, se permite que otros equipos asociados con la instalación eléctrica y que estén localizadas arriba o abajo del equipo eléctrico se extiendan no más de 15 centímetros más allá del frente del equipo eléctrico. Sección 1. En unidades de vivienda, se permitirá que los equipos de acometida y tableros de control que no excedan 200 amperes estén instalados en espacios donde la altura de trabajo sea menor de 2.00 metros. Sección 2. Es permitido que los medidores que se instalan en las bases enchufe sobresalgan de los otros equipos. Se requiere que los medidores cumplan las reglas de esta sección de la NOM. Inciso B. Espacios libres. El espacio de trabajo exigido en esta sección
no se debe utilizar para almacenamiento. Cuando las partes vivas normalmente encerradas queden expuestas para su inspección o reparación, el espacio de trabajo, si está en un pasillo o en un espacio abierto general, debe estar debidamente resguardado. Inciso C. Entrada y salida del espacio de trabajo. Inciso 1. Mínimo requerido. Debe haber al menos una entrada de área suficiente para dar entrada y salida al espacio de trabajo alrededor del equipo eléctrico. Número 2. Equipos grandes. Para equipos de 1200 amperes o más y de más de 1.80 metros de ancho, que contengan dispositivos de protección contra sobrecorrientes, dispositivos de interrupción o de control, debe tener una entrada y una salida del espacio de trabajo requerido de por lo menos 60 centímetros de ancho y 2.00 metros de alto en cada extremo del espacio de trabajo. Se permitirá una sola entrada y salida del espacio de trabajo requerido, donde se cumpla cualquiera de las condiciones que se indican en inciso A o inciso B. Inciso A. Salida no obstruida. Se permite únicamente una entrada del espacio de trabajo si el lugar permite una circulación continua y sin obstáculos hacia la salida. Inciso B. Espacio adicional de trabajo, donde la profundidad del espacio de trabajo sea el doble del exigido en 110-26, inciso A, párrafo 1. Se permitirá una sola entrada. Dicha entrada se debe localizar de forma tal que la distancia desde el equipo hasta el borde más máximo en la entrada no sea menor a la distancia libre mínima que especifica en la tabla 110-20, inciso A, párrafo 1. Para equipos que funcionan en esta tensión y en esta condición. Número 3. Puertas para el personal. Cuando se instalan equipos con capacidad de 1200 amperes o más, que contengan dispositivos de protección contra sobrecorriente, dispositivos de interrupción o de control, y haya puertas para personal destinadas a la entrada y salida del espacio de trabajo a menos de 7.60 metros desde el borde más próximo del espacio de trabajo, las puertas se deben abrir en la dirección de salida y deben tener barras de pánico, placas de presión u otros dispositivos que normalmente están asegurados pero que se abren bajo presión simple. Inciso D. Iluminación. Debe haber iluminación suficiente en todos los espacios de trabajo alrededor de los equipos de acometida, tableros de distribución o de centros de control de motores instalados en interiores, y la iluminación no debe estar controlada únicamente por medios automáticos. No se requerirán salidas adicionales para iluminación. Cuando el espacio de trabajo esté iluminado por una fuente de luz adyacente o como es permitido en 210-70, inciso A, párrafo 1, sección 1, para contactos controlados por un apagador de pared, inciso E, espacio dedicado para equipos. Todos los tableros de distribución, cuadrados de distribución y centros de control de motores se deben ubicar en espacios dedicados para ese uso y proteger contra daños. Excepción. Se permitirá que el equipo de control, que por su propia naturaleza o que por las exigencias de otras reglas de esta NOM, deban estar adyacentes a o a la vista desde la maquinaria que opera, se instale en tales lugares. Inciso 1. Interior. Para instalaciones interiores, se deben cumplir con lo que se indica a continuación. Inciso A. Espacio dedicado a la instalación eléctrica. El espacio igual al ancho y a la profundidad del equipo y que se extienda desde el piso hasta una altura de 1.80 metros sobre el equipo o hasta el falso plafón estructural. El que sea menor se debe dedicar a la instalación eléctrica. En esta zona no se deben ubicar tuberías, conductos, aparatos de protección contra fugas
ni otros equipos ajenos a la instalación eléctrica. Detección. Los plafones suspendidos con paneles removibles se permiten dentro de la zona de 1.80 metros. Inciso B. Sistemas ajenos. Se permite que el área por encima del espacio dedicado exigido en 110-26, inciso E, párrafo 1, inciso A, contenga sistemas ajenos siempre que se instale la protección para evitar daños al equipo eléctrico debido a la condensación, fugas o rupturas en estos sistemas ajenos. Inciso C. Protección con rociadores. Se permite la instalación de rociadores en el espacio dedicado si la tubería cumple con lo establecido en esta sección. Inciso D. Plafones suspendidos. No se considera como plafón estructural un plafón de declive, suspendido o similar, que no añada resistencia a la estructura del edificio. Inciso 2. Exterior. El equipo eléctrico exterior se debe instalar en envolventes adecuados y debe estar protegido contra el contacto accidental de personal no autorizado, o contra el tráfico vehicular, o contra fugas o escapes accidentales de sistemas de tubería. El espacio libre de trabajo debe incluir la zona descrita en 110-26, inciso A. En esa zona no se debe colocar aditamentos arquitectónicos ni otros equipos. Inciso F. Envolventes o cuartos de equipo eléctrico con cerradura. Los envolventes que albergan aparatos eléctricos o los cuartos de equipo eléctrico que se controlan por medio de cerraduras con llave se consideran accesibles para personal calificado. 110-27. Resguardo de partes vivas. Las partes vivas protegidas contra contacto accidental, excepto si en esta no se requiere o autoriza otra cosa. Las partes vivas en los equipos eléctricos que funcionen a 50 volt o más deben estar resguardadas contra contactos accidentales por envolventes apropiadas o por cualquiera de los medios siguientes. Número 1. Estar ubicadas en cuartos, bóveda o recintos similares, accesibles únicamente a personal calificado. Número 2. Mediante divisiones adecuadas, sólidas y permanentes o en enrejados dispuestos de modo que solo el personal calificado tenga acceso al espacio cercano a las partes vivas. Cualquier abertura en dichas divisiones o enrejados debe ser de tales dimensiones o estar situada de modo que no sea probable que las personas entren en contacto accidental con las partes vivas o pongan objetos de conductores en contacto con las mismas. Número 3. Estar situadas en un balcón, en galería o en una plataforma, elevadas y dispuestas de tal modo que excluyan a personal no calificado. Número 4. Estar instaladas a 2.50 metros o más por encima del piso u otras superficies de trabajo. Inciso B. Prevención de daños físicos. En lugares en los que sea probable que el equipo eléctrico pueda estar expuesto a daños físicos, los envolventes o protecciones deben estar dispuestas de tal modo y ser de una resistencia tal que evite estos daños. Inciso C. Señales preventivas. Las entradas a cuartos y otros lugares resguardados que contengan partes vivas expuestas deben marcarse con señales preventivas visibles que prohíban la entrada a personal no calificado. Nota: para los motores VAC 430, 232 y 430-233 para más de 600 volts VAC 110-34.